¿Es necesaria la visibilidad? ¿Mostrarlo? Sí, es necesaria. Digamos, es necesaria porque, digamos, en algún punto son los que te dicen, mirá, está acá, digamos, este tema de la visibilidad es importante. La visibilidad es cosmética, si es cosmética no sirve, si es visibilidad de proyectos estratégicos sí sirve. Digamos, porque la visibilidad lo que te da es credibilidad, digamos, te da confianza a vos mismo y confianza para los otros. O sea, Rosario pudo, hoy como Adema planteaba el tema este del proceso exitoso hoy, digamos, y lo evalúan exitoso ahora. Cuando el partido se está jugando, los palos que te comía eran fatales, digamos, cuando el juego se empezaba como a armar, digamos, o sea, en el gol digamos, que era la relación, y queríamos hacer el gol de Cambiaso. Ahora, el gol de Cambiaso es cuando vos ves toda la película completa y decís, qué maravilla. Ahora, cuando empezó el juego de Cambiaso, y quiero ir refiriendo a eso, digamos, ¿qué hacen estos tontos con la pelota atrás que no avanzan, digamos, ¿no? O sea, que el tema es poder bancarse los procesos, es bancarse la convicción de que uno va en esa orientación y que va acumulando. Cuando vos ves la película, ahí la cosa cambia y la tribuna te aplaude. Mientras tanto, digamos, nunca las tribunas son tan gentiles para el tratamiento de todos estos procesos que tienen que ver con el inicio del juego, digamos, asociado. Y en esta cuestión tiene que ver con esto, cuando vos tenés una estrategia y cuentas una de las estrategias que tal vez no sea la principal, pero sí la que tiene como más alto impacto, es esta estrategia de decir, bueno, vamos a trabajar la relación de la ciudad con el río, que es como una deuda histórica importante de la ciudad, donde hay mucha como cultura, desde los valores simbólicos que hay que tomarlo muy en cuenta, no solamente es esta cuestión de que los proyectos están buenos y repercuten y que cambian los indicadores, hay indicadores que son objetivos y cuantitativos que hay que necesariamente tenerlo en cuenta, pero hay otro que tiene que ver con la subjetividad, con la intangibilidad, que tal vez en algún punto te juegan como, te acumulan más que desde otro, digamos, desde otro lugar. La relación de la ciudad con el río, y en eso sí fue estratégica el escoger ese lugar. Después estas grandes ideas que son simples, o sea, ganemos la relación de la ciudad con el río y sobre ese lugar carguemos las tintas en ese espacio, no solamente con proyectos de carácter urbanístico, sino con los proyectos que tienen que ver con la cuestión económica, con la cuestión social, con la cuestión productiva, con la cuestión, digamos, de innovación permanente. Y las grandes estrategias o los grandes goles, y voy a estar jugando permanentemente con eso, tiene que ver con estos pases cortos, o sea, tiene que ver con unidades de intervención. Nunca hay un megaproyecto que se hace de un día para el otro y se transforma, sino que son como pequeñas unidades. Y en esas pequeñas unidades hay la riqueza de la unidad y la riqueza del relato, la riqueza del hilván, la riqueza de la estrategia que se va construyendo. O sea, cuando vos tenés, digamos, una situación muy interesante, cuando se da, yo era el responsable de la oficina del plan estratégico y un amigo mío, compañero de facultad, era el secretario de planeamiento. Entonces, en algún punto, primero había cierta desconfianza entre los dos, porque están pisando los zapatos o los callos para todas estas cosas, y hasta que en algún momento veníamos planteando las mismas cosas, pero de otro lugar. Entonces viene el negro, digamos, y me planteé, lo quiero bajar esto a la cuestión de realidad, porque de esa manera se hacen las cosas, no se hace con los libros que vos publicás después que hiciste la cosa, se hace en la cocina, digamos, mucho más desprolijamente en algunos casos. Y viene, dice, hace 15 años que venimos acumulando proyectos urbanísticos como para poder instalar este tema, y nadie nos termina dando pelotas, digamos. Y ahora lo que veo es que cuando uno lo puede plantear desde otras perspectivas, digamos, está teniendo como más éxito del que tuvimos nosotros con una cantidad enorme de planos y proyectos fantásticos. Entonces, laburemos juntos, o sea, que empezar a darse el pase corto como para poder trabajar. ¿La diferencia cuál era? La diferencia estaba como en el primer slide, era ver cuáles eran los actores locales y cuáles eran los intereses. Con la mirada urbanística, digamos, de anteojera, a lo único que convencía eran los propios arquitectos que estaban convencidos o a los ambientalistas que también estaban convencidos, si es que no les movía un par de arbolitos para el costado, digamos, o sea, pero digamos, hay como una masa crítica que está como cerrada. Cuando empezamos con el relato del río desde otra perspectiva, era poder recoger la historia, era poder recoger desde Belgrano y la creación de la bandera, poder recrear la cuestión pública que siempre tuvo,
digamos, la costa como para poder recuperarla, era empezar a vincularla con la economía en un momento que la economía no funcionaba. Entonces del río podíamos hablar hablando de estas cosas, de la hidrovía. Yo no lo voy a contar todo, ¿no? Pero quiero ver mostrar cuáles eran los ingredientes para todo esto. Era de un puente que se iba a hacer, digamos, este es el puente que conecta con Victoria, y que se empezaba a hacer en esos años y que generaba con mucha desconfianza, porque el puente demoraba casi desde el año 40 que se estaba pensando, y que ahí empezaba como a materializarse, y había muchas dudas con respecto a que se hiciera. Siempre en este momento cuento el mismo chiste, pero como la gente, el público se renueva, dice, mientras digamos, lo vuelve a hacer, pues estaba bueno. Digamos, el puente viene desde los años 40 más o menos que se viene planteando, y en la década de los 90 el amigo Menem puso varias piedras fundamentales para poder, el 90 y pico, y era la piedra fundamental y acto, eran 5 piedras fundamentales, con lo cual el chiste fácil es en realidad, digamos, el puente se va a hacer de piedras fundamentales. En la medida que las acumulemos vamos a poder cruzar, digamos, hacia la otra costa. Pero, digamos, aparecían los puentes como empezar a discutir el río desde la cuestión bioceánica, discutir esto de que el puente pasa por acá y acá hay un lugar, digamos, ¿cómo hacemos para recibir el puente? Entonces empezar a pensar en parques metropolitanos como para que reciban el puente, pero resulta que acá está el municipio de Rosario, acá aparece otro municipio, entonces hay que ponerse de acuerdo con otro, digamos, con otro distinto, con otra gestión que no es del mismo signo, digamos. Todas estas cosas las voy mechando. Esto que se pensaba en el 98, en el 2008 se hizo el concurso para hacerlo. O sea, 10 años para esto. A mí me hubiese encantado que hubiese sido ahí al toque. Pero hay cosas que necesitan maduraciones, que necesitan, digamos, de otros procesos, con lo cual, si uno juega al zapatazo, el tema es si son los 30 segundos. Si jugás al tema asociado y con esa convicción, las ciudades nos pasan por encima todo esto. A mí me hubiese encantado que eso se hubiese hecho en el tiempo que uno estuvo adentro. Y bueno, a uno le tocó mover los primeros pases. Y ahora hay otros que están jugando esto, pero la sostenibilidad y el desarrollo de las ciudades tiene que ver con ese proceso como más amplio. Intervenciones que se empiezan a hacer para vincular esto de que venían como cosas simples. O sea, todo esto era buscar que la vereda vos pudiese caminar al lado de la costa, tener playas, que acá en Mar del Plata me va a dar vergüenza contarlas, pero estas son nuestras playas, muy modestas. Y acá donde esto eran terrenos privados, decimos, bueno, si acá hasta acá no podemos, perdemos la relación con el río, y el famoso y caminemos sobre el agua. Entonces se armaron todas estas formas, ahí están los toques de Messi, digamos. O sea, hubo un talentoso que de alguna manera fue capaz de interpretar alguna cosa y con esa idea general fue y armó todo esto que termina en un muelle. En el muelle sale, digamos, un embarcadero donde vos cruzás a la isla, y en la isla hay todo un desarrollo también en donde la actividad náutica y turística se empezó a dar, digamos, de una manera muy interesante. El rescate muy simple de un espacio en donde los pescadores llegaban y vos comprabas la boga en ese lugar, y que empieza, digamos, con elementos. Y muestro esto porque esto costó 2 mangos y 250 millones de dólares el puente, digamos. O sea, que hay, digamos, iniciativas grandes, otras más chiquititas, pero el tema es que estén como hilvanadas, que estén atadas. La actividad náutica tuvo, digamos, un desarrollo de prácticamente se multiplicó por 10 en 4 años. O sea que, digamos, toda esta cuestión de que te empieza como a motorizar otras cosas, ¿no? Entonces no había marinas, no había embarcaderos, no había guarderías para todas estas cosas. El municipio sí tenía un terreno de ahí, a partir de eso, digamos, armó como un proyecto. Era un proyecto público que salía al financiamiento por la cuestión privada. Este era el proyecto público y la guita que la ponga el privado. O sea, te dejo armar un negocio, pero todo esto hay una parte privada donde están estas cosas, pero todo el resto la gente pasa. Digamos, no privatizamos la costa, o no queremos que se privatice esto porque confiamos en, digamos, tenemos otra perspectiva, otra forma de pensar, otro criterio, y vamos por eso. Discusiones, si sí, si no, digamos, pero es poder construir los proyectos públicos de ciudad con las inversiones privadas de todas estas cosas. Oportunidades como eran viejos espacios ferroviarios. Si alguno quiere parar, me chifla, si no sigo como más general con el relato. Algunos espacios como para poder gestionarlo de otra manera. Estos eran terrenos que no eran del municipio, había que resolver, digamos, un corte, que toda la actividad portuaria eran todos los trenes que entraban
digamos, al puerto. Eso se había corrido, que nos permitía recuperar la costa, y había que generar todo este espacio. La gente que administraba todo eso estaba en Buenos Aires, y como buen porteño que no tiene idea lamento si hay algún porteño, pero voy a hablar feo del espíritu porteño centralista, que realmente nos jode bastante. Digamos, lo que querían era lotear, necesitaban plata, entonces había que venderlo. Entonces lo que se pudo llegar es como un acuerdo en donde decir, bueno, podemos hacer que vendan, que saquen la misma plata, pero haciendo un proyecto colectivo. Ese proyecto colectivo materializaba estas cosas, dejaba una parte de parque público, todo esto es lo que se recuperó, todo esto es lo que el municipio hizo para poder resolver, y le dio todo este pedazo como para que desarrolle el negocio. O sea, lo que se vendió únicamente era esta parte. Acá hay un centro comercial que funciona bastante bien, y acá se están construyendo una serie digamos, de viviendas. La oportunidad era, todo eso eran los terrenos, los galpones ferroviarios que se habían caído en la década del 90 cuando se desarmó el ferrocarril, y se recuperan bastante dignamente en un centro comercial que por lo menos no son, digamos, no tengo demasiado afecto por los shoppings, pero bueno, dentro de todo esto es no tan no lugar como otros no lugares que son estos centros comerciales. Entonces empiezan como a hilvanarse, empiezan otros jugadores y empezar a generar capacidades para poder ir siempre tratando de ver cuál es la idea. Una consulta. Sí. Acá está sucediendo algo parecido con el tema de la estación terminal vieja de ómnibus. Sí. Que se politizó mucho el tema. Sí. Cada emprendimiento se politizó también. Algunos sí, otros no. Digamos, los que... Digo por la demora que lleva eso, ¿no? En algunos casos, digamos, hay procesos que vienen como más prolijos que otros. Conociendo un poquito el de acá, hay algunas cuestiones que no son tan prolijas, digamos, pero en este caso particularmente, digamos, no, porque hubo, en esta tiene mucho que ver de cómo vos también manejás el estilo de gestión de estas cosas. O sea, si vos lo manejás en un cuarto medio cerrado y de pronto lo daba la luz y tenés estas cosas de jugada de uno por otro, la otra es ver si eso lo va generando acuerdos, generando consensos, cuáles son los actores que intervienen para todo esto, definir los criterios, definir los estándares. Si vos te pones más de acuerdo, digamos, en todo el proceso, la decisión final sale bastante más clara. Cuando esos procesos terminan siendo medio crípticos, medio oscuros, y después la decisión final va para un lado o para el otro, siempre van a estar sospechados. Digamos, siempre van a estar sospechados. Por eso el tema es cómo vos vas elaborando todas estas cosas, y hay cosas que llevan tiempo, que llevan diálogo, que llevan acuerdo como para poder meterse en esa línea. De todas maneras hay conflictos, siempre hay conflictos en estas cosas. En la medida que, bueno, que la cosa iba, digamos, como mejorando, que estas cosas son, decir, bueno, voy haciendo esto, voy dando estos pasos, y te da la oportunidad de generar, digamos, se suman nuevos actores, digamos, van entrando en la misma lógica. Hay un área que necesita una renovación, hay concursos públicos como para poder decir, bueno, con qué forma queremos que la ciudad crezca, esta idea que parece que hay que siempre irse como más alto en algunos lugares, y en algunos lugares no tenés problema en irte más alto, en otra te hace pelota la cuestión patrimonial, en otra, digamos, no está bueno porque deteriora la calidad de vida del barrio. Entonces, todos esos huecos y esos vacíos que no tenían indicadores empiezan a ser esta posibilidad de, digamos, de desarrollar estos edificios como de más altura. Entonces, digamos, se recuperan todas estas zonas, eran zonas que no entran en conflicto con la residencia actual, es como una parte de nueva, digamos, de nueva ciudad. Se recuperan lo que eran algunos galpones con estos formatos, esto todavía son maquetas, estas cosas están, digamos, en construcción, pero en esta relación de lo viejo y lo nuevo, creando como una nueva espacialidad para todas estas cosas, ¿no? La aparición de los silos, y arriba de los silos aparece un hotel boutique, o una parte que es un edificio nuevo, otro que se recomponen los galpones, y todo esto son elementos que le van dando como más atractivo a la ciudad. En algunos le hace hacer el negocio inmobiliario, el otro resuelve el problema de oficina, el otro resuelve el problema de estatus, y en algunas cosas generan como más atractivo como para que la perspectiva del turismo de congresos y convenciones, el turismo urbano en Rosario, que fue planteado como una utopía hace un tiempo, vos generás esos atractivos para que la cosa se empiece como, digamos, como armar. Pero se arma sobre la base de estas cuestiones, ¿no? De estas unidades de intervención, de estos pases cortos como para que vayan apareciendo. Dentro del río se tumban muchos de los hilos, se recuperan algunos que estaban, acá va a parar un museo, se hace un concurso para ver cómo se pintan, digamos, esto.
se discute si está bueno, si está mal. Digamos, junto con eso aparecen otros equipamientos. Estos equipamientos son, digamos, el museo más un bar. El bar, el proyecto es público, la inversión es privada, es un lugar realmente como muy lindo, y se empieza como a ganar en confianza entre, digamos, los actores. Los hilos se distinguen, con lo cual hay un nuevo concurso. El nuevo concurso genera más polémica que el anterior y aparece pintado de esa manera. La verdad que no sé si como los lápices de tu presentación. Casi. No es casual. Es casual. Sí, fue No, es casual. Pero bueno, pero todas estas cosas como que va generando este que los futbolistas llaman el famoso volumen de juego. Digamos, o sea, vos para vos tenés que dar volumen de juego. Digamos, ese volumen de juego es ir siempre para adelante, buscar el arco contrario, digamos, tener el dominio de la pelota, tener la iniciativa e ir generando en estas cosas. Y después te empezás como a sofisticar, ¿ya? Estas cuestiones puntuales, sí hay estudios más específicos, dice, bueno, ahora vamos a trabajar con este criterio de acupuntura, recuperamos este edificio que fue el original, digamos, se va como enriqueciendo en los detalles. Parte de esto es un galpón donde dice que cantó Gardel y en la Casa del Tango, incomprobable, pero es la mística que... Digamos, estos clubes de pescadores que eran una reverenda porquería, el tema es, no los corramos, ayudámoslo a mejorar las instalaciones, pero esta onda tipo bodegón, digamos, cosas que están ahí en el pleno centro de la ciudad, está buena que tengan, digamos, pero eso necesita discusión, convicción para todas estas cosas, ¿no? Viejas estaciones ferroviarias que se transforman en centros municipales de distrito y ahí se le agrega como otra copa más, digamos, es una estrategia de modernización de la administración pública que baja el territorio. Es como que se va haciendo una especie de seguicio de abuela, ¿viste? El que va madurando como a fuego lento y vos le vas agregando, digamos, como más condimento y la cosa se va como enriqueciendo. El monumento que es el símbolo, pero el monumento se transforma, el monumento llegaba hasta acá y hay un concurso público que lo recupera el proyecto original. Esto de poder darle como continuidad a la historia está bueno, en algún momento se valora. El concurso que había ganado para esto era que vinculaba, acá está la municipalidad y la catedral. Cualquier connotación ideológica es bienvenida y es así de claro. Acá está, el principal escollo para hacer este proyecto fue la iglesia, digamos, pero era vincular la plaza cívica al río. Culturas de Lola Mora que habían estado deambulando por distintos lugares, que se empieza como a materializar en este, encuentran su lugar definitivo y más espacio público, hay como una convicción en trabajar con eso. Esto que desde la plaza, digamos, llega hasta el río, esto que es una vieja estación se convierte en uno de los lugares para congresos y conferencias que tiene que ver con esta historia de decir, propongámonos disputémoslo a Mar del Plata el segundo lugar en estas cosas. Delirio total. Y hoy, si no estamos cabeza a cabeza, vamos a dejarlo ahí. Creo que lo ha pasado, pero bueno, están ahí. Digamos, en otra época era absolutamente impensable asomarse a Mar del Plata como para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces se recupera y se recupera con ese objetivo. O sea, eso podría haber sido un stand de moda y diseño, que estaría bueno, pero se tomó esa otra decisión. Y todas estas cosas como que le van dando esa nueva cara. Aparece copiado de Mar del Plata el buró de congreso, convenciones, el ente, todas estas cosas, y se va produciendo, y ahí sí después tenemos como la frutilla del postre, que es la posibilidad del Palacio de la Música, vinculado con un poco la trayectoria de Rosario, un poco esta cierta realidad y cierta mística de como que hay talentos locales como para poder, que son parte del patrimonio. Había como uno de los proyectos del plan estratégico era crear un espacio cubierto como para el recital y todas estas cosas que la ciudad no tenía, y en ocasión de que el intendente de ese momento, es ahora el gobernador, decide tomar ese proyecto que había quedado inconcluso y lo toma desde la gobernación y plantea llevar adelante la propuesta, pero además la lleva adelante llamando a Oscar Niemeyer como para que pueda hacer el proyecto. Oscar Niemeyer es un arquitecto brasilero, creador de Brasilia. Sí, porque tiene 101, 102 y todos están disputando a ver quién es el que hace la obra antes que el viejo se muera. Es terriblemente cruel, pero bueno,
todo esto está en un lugar de conflicto permanente, porque está el puerto, bueno, estas cosas. Además se crea como una fundación para juntar los fondos para poder construirlo. O sea, empiezan a estar este juego asociado. Esto no se lo puede hacer con el estilo de Palermo. Esto no se lo puede hacer, digamos, toda esa cosa no se puede hacer con el estilo de Palermo. Vos necesitas esta, posiblemente sea la jugada de Messi, digamos, o sea, hay 2 o 3 cositas de Messi que están dando vuelta. Pero esto tiene más que ver con digamos, con este juego asociado, que es el que un poco se pretende poner, digamos, en marcha, en donde vos por ahí podés apostar a estas cosas, que son estas cuestiones como emblemáticas, discutidas, ¿no? Hay quien dice, no, tendría que haber sido un concurso donde vale todas estas cosas, pero bueno, hay como una estrategia que puede justificarte solo porque está metida dentro de ese juego asociado que está proponiendo de alguna manera este estilo de gestión. A Sidney no le salió mal esa jugada individual. A Sidney no le salió mal. O sea, esta cuestión de los íconos está bien, digamos, pero está bien si tiene algo detrás. A Bilbao tampoco le salió mal con el Guggenheim, con el museo. Pero el tema es, si uno cree, digamos, si uno se come la mague de que la estrategia es esta. Pongamos un buen aparato que después el resto viene solo. A mí me tocó estar en Bilbao en el momento en donde el Guggenheim se estaba construyendo. El nivel de despelote que era esa ciudad era terrible, pero no despelote de constructivo, que lo era porque hay puentes y una cantidad de cosas, sino porque era poner el Guggenheim, un museo internacional en el País Vasco, digamos, que tiene toda una cuestión así de mirada, bueno, ¿qué te voy a decir a vos? Seguí contando, bueno, con lo que era esa apuesta, con la mirada vasca, con la mirada de la ciudad industrial caída, y que de dónde va a estar apostando esta cuestión del turismo internacional y del turismo cultural, más la imagen de la ETA, digamos, en donde, digamos, vos le contestabas a esa imagen de violencia, de deterioro, vos decías, no, me propongo hacer esto. Apuestas muy osadas. Ahora, eso era el icono, era el mascarón de proa de todo lo que había por detrás. Detrás estaba, digamos, el Parque Tecnológico de Zamudio, había una cuestión de innovación muy fuerte, en donde todo el Instituto Europeo del Software estaba, digamos, se radicaba ahí. O sea, hay otro volumen para que después aparezca el icono. El icono está bueno, pero sí hay cosas detrás. Ahí estando en Bilbao, nosotros estuvimos en ese tiempo haciendo, digamos, un curso bastante prolongado de planificación estratégica, y había alguien que dice, el éxito de la ciudad en algún punto, digamos, se materializa urbanísticamente. O sea, una ciudad que le va bien en algún momento se ve en el espacio construido. Lo cual no quiere decir de que para que la ciudad sea exitosa, le vaya bien, haya que transformarla, digamos. O sea, no por meter ladrillo, cemento o titanio como esto, vos transformás la ciudad. O sea, que vos transformás, laburás, generás las políticas, estas cosas, y en algún punto estas intervenciones como se materializan. Y uno las puede contar con mucha más claridad cuando las hace como más visibles. Pero cuestiones como esta, por ejemplo, esto de poder poner como prócer, o sea, dar ese salto de afectividad. Cuando nosotros empezamos con el plan en el año 96, o sea, estamos hablando de 15 años atrás, digamos, el tema era el problema central que vos detectabas en las entrevistas, en estas cosas que uno hace, es decir, metodología, entrevista, informantes, clave. ¿Cuál era el problema? Rosario no tiene identidad, no tiene, digamos, no somos nada, no somos ni litoraleños, no somos porteños, no somos esto. Y sin embargo vos ibas para afuera y decías, no, que estas cosas se podían como percibir. Cuando esas cosas se empezaron a juntar, todos estos tipos empezaron a ser como próceres, pero no porque decían, che, démonos cuenta, porque hubo una política detrás de todas estas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que, digamos, de Olmedo, Lito Nevia, Las Leonas, Fito, Fontana Rosa, esto de que Baglietto esté cantando en el 80 aniversario del nacimiento del Che, o que la escultura, digamos, del Che, que se hace un tipo y llama, digamos, a una especie de consulta global, es decir, ¿dónde tiene que estar la escultura que yo estoy haciendo? Y dicen, tiene que estar en Rosario. Los tipos que se metieron de todo el mundo y dijeron, o sea, todas esas cosas van creando esa cuestión tangible o intangible de la transformación de las ciudades. Esto no lo cuento. ¿Qué pasa con otras cartografías de intervención? ¿Sí? Algo que complementa el aspecto puro de la planificación o del proyecto. ¿Sabe usted si, sobre todo en comunas latinoamericanas, caso Curitiba, Rosario, Medellín, hubo
aspectos, por ejemplo, de facilitación o incentivo de carácter tributario, fiscal, financiero para los proyectos privados, sobre todo los que asumen riesgo. Sí. Porque nosotros justamente más de un caso, cuando abordamos el tema desde el punto de vista de las inversiones complementarias de carácter privado, lo que vemos es que acá la pata del Estado no interviene para facilitar las cosas efectivamente. Siempre son como mecanismos de ida y vuelta, digamos, tanto en esto, por ejemplo, en estos dos casos que uno te va a comentar, tanto el de Rosario como el tema este de Medellín, para hacer que las cosas sucedan, digamos, vos tenés que facilitarlas, digamos, o sea, una cosa es cuando las intervenciones eran absolutamente públicas, lo que había que conseguir era la guita para poder hacerlo. Y en un principio, en donde, digamos, el sector privado, el famoso del capital es cobarde, o sea, en el principio la estrategia se sostuvo desde la convicción de lo público y la movida de lo público. Y eso fue el que armó no solamente la base inicial de los puntos de transformación, como para poder mostrar de que eso era posible. Y después vinieron esta posibilidad de que los privados se puedan meter. En esta cuestión, que sobre todo en esa donde estaba, viste, ahí la Casa del Tango y todo eso, es una zona que era todo de galpones abandonados. El municipio consigue el dominio de ese terreno y a partir de eso se arman proyectos, pero decían, bueno, el municipio no pone guita acá, si lo podemos hacer es con inversión privada. La inversión privada, para que vaya para el primero, hubo que prácticamente hacerlo casi a título gratuito. Eso generó un conflicto muy grande porque, digamos, eso era, se le daba como una base de proyecto, el particular decía, bueno, yo puedo mejorar y voy a hacer este proyecto, y yo, digamos, lo hago sobre terreno público, o sea que no me pasa la propiedad, o sea, yo no me quedo con la propiedad, pero el canon que pongo durante 25 años o lo que sea, en ese momento era donde todo era incierto, creo que pidieron algo así como 25 años y el nivel de canon era muy bajo. Cuando eso empezó a funcionar, se hizo. Cuando eso pasaron 10 años y en 10 años la cosa había transformado, alguien dijo, un concejal, dice, ¿sabe cuánto está cobrando este tipo que tiene el restaurante, el centro, digamos, un lugar de evento y convención, ¿no? Digamos, está pagando, creo que eran 3.500 pesos a valor de hoy, o sea, nada. O sea, el escalón que puso el municipio, el Estado, fue muy bajo como para que pueda entrar, digamos, el primero. En la medida que la cosa funcionó, ahí fue como metiéndole como más escalones, hasta incorporar, si ustedes recuerdan, esas torres muy altas, el lugar donde estaban ahí el Estado incorpora un elemento muy discutido y el cual está muy bueno, que es a la inversa, digamos, o sea, el criterio de recuperación de plusvalías urbanas o de rentas urbanas. O sea, dice, este lugar, en donde hoy no se puede construir nada, a partir de toda esta estrategia que desarrolló el sector público, hoy es un lugar realmente muy apetecible. Entonces el municipio va a fijar los indicadores y acá podés construir 40 pisos. Pero a cambio de construir 40 pisos, parte de ese negocio inmobiliario lo tiene que, digamos, recuperar esa renta diferencial el municipio, porque esta parte de la ciudad es súper exitosa. Pero hay un pedazo otro de la ciudad donde estamos con el 25% en un tipo que están viviendo en villas y necesitamos que la ciudad sea una sola. Y ahí, así como en el otro te dijeron, vení, te lo damos gratis, hacelo porque necesitamos que la cosa vaya, en otro momento decir, bueno, vos lo vas a hacer, pero parte de todo esto vos vas a aportar a un fondo de desarrollo territorial, y con ese fondo de desarrollo territorial nosotros vamos a afectar para compra de tierras, para complemento de infraestructura, para dar respuesta a vivienda social. O sea que el Estado opera en un sentido facilitando y en otro sentido recuperando, que es también lo que pudo hacer en Bilbao. Digamos, parte de Bilbao, donde está el Guggenheim, donde está el Palacio de Congresos y Convenciones, creo que se llama así, él armó una sociedad anónima pública, o sea, un formato bastante particular, en donde ahí entró a desarrollar como inmobiliaria pública más o menos, y con la renta que tenía ahí fue invirtiendo en la extensión del metro de Bilbao, generando vivienda en los suburbios, levantando toda la cuestión metropolitana. O sea que el Estado tiene que intervenir, pero tiene que intervenir en algunos casos como facilitador y bajar los escalones para que la cosa entre. Y en otro caso como para que pueda recuperar parte de esa renta que se genera por desarrollarse en esos lugares, digamos, exitosos.